Romanos, capítulo 13, versículo 12 al 14. Vamos a leer un par de versículos. Amén. Me da un fuerte amén cuando ya lo tenga, hermano. Y nos sigue en la lectura ahí en la pantalla también. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Romanos 13, 12. ¿Estamos? Amén. Verso 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Todos juntos en el 14. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Buen Padre y Dios, te damos las gracias por esta tarde que nos permites, Padre Celestial. Gracias, Padre bendito, por la vida de mis hermanos que están acá, los que nos escuchan en las redes. Padre, en esta tarde vengo ante tu presencia a pedirte tu ayuda. Yo no puedo hacer nada sin ti. El mensaje que tú has traído esta tarde es bastante fuerte, Señor. No es mi mensaje, es tu mensaje, Señor. Ayúdame a presentarlo tal cual es, Señor. Cierra mis labios. Si algo que va a salir de mi boca no es de ti, Padre Celestial. Danos oídos, danos claridad en la mente, Señor. Como dijo Pablo, danos un espíritu de revelación y de sabiduría para entender el mensaje que tú nos envías esta tarde. En el nombre de Jesús te lo pido en acciones de gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, este es el último prédica de una serie pues que Dios nos ha dado. Y hemos estado hablando de la guerra que todos tenemos, ustedes y yo tenemos. Y tenemos tres enemigos, tres diferentes frentes en nuestro diario vivir. Hablábamos hace un par de meses que el primero de ellos es la guerra, la batalla que usted y yo enfrentamos contra un enemigo que no tiene misericordia, el diablo. Tenemos una batalla también con un sistema que hay en el mundo, que es el segundo frente que tenemos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y tenemos un tercer frente. Y en lo personal, creo yo que es el más duro. Y es usted mismo. Es la carne. ¿Por qué? Porque usted se conoce bien, hermano. Usted sabe, como decimos en el buen salvadoreño, ya sabemos por dónde cojeamos. El propósito de esta prédica es exponer bíblicamente la realidad de la carne o la vieja naturaleza que usted y yo tenemos, mostrando que esa lucha es interna contra el pecado y es constante esa lucha. Pero gracias a Dios, como dijo Pablo, y ya lo vamos a ver, gloria a Cristo, porque Él venció en la cruz. El objetivo es que usted y yo reconozcamos con humildad, la presencia y el peligro de nuestra naturaleza humana, que es la carne.
ese peligro en nuestra vida cotidiana, ahí en su familia, en su trabajo, aquí en la iglesia, en las decisiones que usted toma a diario. Esa es su responsabilidad. Es mi responsabilidad. El objetivo también es dejar de confiar en su naturaleza, en mi naturaleza, en mis esfuerzos por vencer. No sé si recuerdan, hermanos, lo que usted y yo hagamos en esta batalla por gusto. La victoria es de Cristo, pero sí tenemos que dar esa batalla, hermanos. El otro de los objetivos que diría yo que es el más importante es que usted y yo decidamos intencionalmente andar en y ser guiados por el Espíritu Santo. Que usted y yo decidamos intencionalmente. Esa palabra quiere decir que usted se meta en la cabeza de plano que hoy voy a hacer la lucha. Para andar en y ser guiado por el Espíritu Santo, vistiéndonos en Cristo, no solo cuando viene a la iglesia, hermano. Todos los días en su casa, aquí en la iglesia, en el trabajo, con los vecinos. Y bueno, vivir con esperanza, recordando que la santificación, hermanos, es progresiva. Es una obra de Dios. Y definamos lo que es carne, para ir entrando ya. Romanos 7, 18. Aquí se les voy a pedir a los hermanos ahí en multimedia que esos deditos estén listos. Para ayer, dijo aquel, ¿no? Bueno, Romanos 7, 18. Mira cómo empieza el hermano Pablo hablando de lo que somos usted y yo. Y yo sé que en mí, ahí está su nombre, hermano. Ahí está su nombre, hermana. Y yo sé que en Luis Varela, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Carne, hermanos, no requiere mayor interpretación, no mayor exégesis bíblica. Carne es carne. Pero sí tenían un concepto, una idea en aquel tiempo de que de la carne, hermanos, es donde salen todos nuestros deseos. Es lo que usted desea hacer. Es donde usted involucra pensamiento, intención, que es Dios quien escudriña, por cierto, nuestras intenciones para querer hacerlas. Usted y yo siempre vamos a querer hacer lo que queremos hacer. La voluntad humana, el ser humano, no le gusta estar bajo autoridad. Pero si usted dijo rendir su voluntad a Cristo, hermano y hermana, usted está sujeto a lo que Dios dice, a lo que Dios quiere. No a lo que usted desea hacer, no a lo que su carne quiere hacer. ¿Y de dónde viene esto? Viene de nuestro hermano en la carne, Adán. Ejemplo tenemos. Porque la mujer le dio a comer el fruto. Y no le estoy echando la culpa a la mujer. No. Tenemos orgullo en nuestro corazón, en nuestra carne, y lo ponemos en práctica en todos lados. Las esposas quieren mandar en el matrimonio. Ellas quieren ser cabeza.
Al hombre lo pusieron como cabeza, pero él no quiere ser el rol de cabeza. No se quiere poner los pantalones para hacer ese rol que Dios le ha dado. En Romanos 8:6, todo esto de la carne, tenemos al vencedor. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. El 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Siguiente, el 8, por favor. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermanos, de verdad, el agradar a la carne a todos, y yo soy el primero, hermano, a todos se nos da fácil. Si no veamos allá los 3 sold out que ha tenido, los 5 sold out que ha tenido la Shakira. Pero es la Shakira, hermano, es música, ¿en qué nos afecta? ¿Quieres agradar la carne? Ahí está. Oigamos a la Shakira. Denle. En casa, en el trabajo, ¿cómo le damos rienda a nuestra carne? Somos de mecha corta, ¿eh? Aquí estoy hablando con gente adulta y así hablamos con los jóvenes. Estoy hablando con gente adulta. Y usted ya se conoce bien, hermano. Ya conoce cuál es su temperamento, cuál es su carácter, qué le gusta, qué no le gusta y qué es lo que usted hace en secreto, hermano. Y usted sabe que eso en secreto no agrada a Dios. Y ahí es donde usted está dándole gusto a su carne. No justifique su carne. No la justifique. Que yo soy así. Mi papá fue un hombre violento, me pegaba, entonces yo le pego a mis hijos. No justifique su comportamiento. No justifique su carne. Teniendo en claro que es la carne, esta carne, esta naturaleza, su naturaleza humana, siempre va a tener conflicto ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Gálatas 5:17. El conflicto entre la carne y el espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? ¿Y qué es lo que quiere hacer usted como hijo de Dios? Si hemos nacido de nuevo, ese es nuestro anhelo, agradarle. Debería de ser nuestro anhelo, agradarle a aquel que nos salvó de la ira santa de Dios. Cantaba mi hermanita y me conmovía. Cristo clavado en la cruz agarró tu pecado más negro, hermano, y Él lo cargó. Aquel que no tenía nada que ver.
Nuestra carne siempre va a querer autoexaltación, placeres sin límites, siempre va a preferir el orgullo, siempre va a querer ser independiente de Dios. Tu carne, mi carne. Pero ¿qué quiere el Espíritu Santo? Ay, no me aflijan, hermanos. ¿Qué quiere el Espíritu Santo en usted? Dios es un Dios santo, 3 veces santo. Y podemos andar en santidad. En esta tierra es difícil, pero estamos llamados, hermano, a andar en santidad. Estamos llamados a dejar ese pecado. En usted y en mí hay 2 impulsos. El primero quiere reconocimiento, busca comodidad, reacciona con enojo, con ira, gusta tener el control de todo, vivir para usted. ¿No se le hace conocido eso? Vamos ahí a Gálatas, siempre en Gálatas, 2 versículos adelante, al 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, siguiente, idolatría, hechicerías, enemistades, y la lista sigue, hermano. Ahí se las dejo. A mí me da, a mí en lo personal siempre digo, me dan miedo las listas de Pablo, cuando empieza a hacer el listado. ¿Por qué? Porque ahí salgo yo. Yo creo que también usted me hace barra ahí, hermano. ¿Va? A colores. Ahora el Espíritu busca glorificar a Dios. Produce dominio propio. Promueve el perdón, genera humildad. Y más adelante en el versículo 22 de Gálatas 5, ahí está el fruto del Espíritu. Compárese, hermano. Para esas son las listas. Compárese, ¿dónde más se ve reflejado usted? ¿En las obras de la carne o en el fruto del Espíritu? Sea honesto con usted misma, con usted mismo. Dios no puede ser engañado, hermano. No se dé paja usted solo. Dios no puede ser engañado. ¿Dónde aparece Luis Varela en esos 2 listados? ¿Dónde describen a Luis Varela ahí? Como decía el pastor Tobio, papá, ¿no? Quite eso y ponga su nombre. Cabalito queda, ¿eh? Y sabe usted que este conflicto entre la carne y el espíritu se ve reflejado día a día, en su vida diaria. Si no, mire cómo trata al bicho, pues va, ahí lo va a ver. Si usted tiene paciencia con él. Porque si no tiene paciencia, ahí se va a ver la ira. Entonces, el brother anda más en las obras de la carne. Estos son los papás. Démosle vuelta a la tortilla para que quede bien cocida. ¿Sí? Para que no quede cruda del otro lado. Y los esposos. ¿Qué tanta paciencia tenemos con las esposas? ¿Qué tanta paciencia tienen ellas con nosotros? Hoy lo voy a lanzar así al aire. Amadas hermanas en Cristo, ¿por qué atiende a su esposo? ¿Por amor o porque va a haber pelea? No me la responda. Si usted lo atiende por miedo, ay. Si usted lo atiende porque, ¿verdad?
quiero algo. ¿O qué onda? Y los esposos también no nos quedamos atrás. ¿Va? ¿Por qué proveemos en el hogar? Ni modo, pastor, tengo que pagar la casa. Tengo que darle, no quería, ¿va? Pero ni modo. Ya estoy en el caballo, tengo que jinetearlo. Cristo nos da y Cristo muestra cómo es vivir sin rendirse a la carne. Romanos 8, 9 al 13. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto, nuestra carne está muerta a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en usted y en mí, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales. No hemos muerto todavía. El Espíritu que levantó a Cristo es el mismo que usted y yo tenemos. Y eso nos da a nosotros, de verdad, hermano, el poder. ¿Para qué? Para crucificar, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, día a día, por su Espíritu que mora en cada uno de nosotros. Nuestra vida diaria revela quién domina más, si el Espíritu o la carne. La incapacidad de la carne para producir vida espiritual, Romanos 7, 19. Me gustaría leerlo desde el 15, pero se lo dejo de tarea, léalo. Romanos 7, 19, nos vamos a enfocar en este versículo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Hermanos, aquí no hay tales de cristianos carnales. No hay tal concepto de cristiano carnal. No existe. ¿O vemos alguna referencia en la Biblia de un cristiano carnal? Por lo tanto, no existe. La carne sí puede disimular espiritualidad. La carne puede participar en la iglesia. La carne puede dirigir ministerios. La carne puede hasta predicar. Pero jamás va a producir verdadera santidad a Dios. Jamás. Hay casi cristianos. Y me gusta más esto en el sentido de que hay simpatizantes del mensaje. Y yo conozco un par que simpatizan muy bien con el mensaje de la palabra de Dios. Sirven. Andan barriendo. Predican. Puede simular.
Solo Cristo puede producir vida. Él es la vid. Separados de mí, dice el Señor, nada podemos hacer. Nada. Nada. Solo hay simpatizantes. Este es lo duro de la carne. Esto es lo duro de nuestra propia naturaleza. Entonces, maestro, ¿cómo hago? ¿Cómo peleo esta batalla? Ya lo dijimos. Hay que andar en y ser guiados por el Espíritu Santo. Pero, ¿cuál sería la pregunta lógica después de esto? Porque si hay que andar en y ser guiados por el Espíritu Santo, hay que andar en el Espíritu Santo y hay que andar y ser guiados por el Espíritu Santo. Pregunto, ¿sabe usted qué es eso de andar en el Espíritu? Bíblicamente. ¿Sabe usted qué es eso de ser guiados por el Espíritu? En su diario vivir, hermano. Usted y yo vamos a pelear esta batalla si andamos en el Espíritu y si nos dejamos guiar por el Espíritu, sin satisfacer los deseos de la carne. El andar en el Espíritu implica vivir en dependencia consciente de Dios. Busque conmigo Juan 15, 4 al 5. ¿Qué es andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu implica que usted debe de vivir en dependencia consciente de Dios. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco usted y yo, si no permanecemos en Cristo. Yo soy la vid, dice el Señor. Usted y yo somos los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada. Una vez más, nada podéis hacer. ¿Qué pasa con la vid? ¿Qué pasa con el pámpano? Si cortas el pámpano, se muere. Si usted no está conscientemente que tiene que depender de Dios en todas las áreas de su vida, hermano, ahí lo vamos a ver en las obras de la carne. Andar en el Espíritu implica someter los pensamientos, decisiones y deseos a la palabra de Dios. Eso es andar en el Espíritu. Es que usted va a someter todos sus pensamientos, todas sus decisiones, todos sus deseos a la palabra de Dios. Mira, vieja, yo voy a hacer un préstamo. ¿Ya lo consultaste a Dios? ¿Consultó para el esposo, la esposa que usted tiene? Si es así, gloria a Dios. Si no fue así, hay que jinetear el caballo. Segunda de Corintios 10:5, por favor. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Romanos 12:2. Ya lo conocemos. Ya lo vamos a estudiar los miércoles de estudio bíblico. Romanos 12:2, por favor. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de
vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ya no es lo que tú quieres, hermano, es lo que Él quiere. Ahí estamos sometiendo los pensamientos, decisiones, y hay más versículos. Por cuestiones de tiempo, también implica, andar en el Espíritu implica buscar agradar a Cristo, no aquí en la iglesia. No me agrade a mí, no le agrade al pastor Ronnie, agrádele a Dios, a Él es el que usted tiene que agradar. Segunda de Corintios 5:9, vamos a meterle ahorita. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables, siempre a Cristo, mis hermanos. Busque agradarle a Cristo. Esto no quiere decir que usted va a hacer una obediencia pasiva. No, mi hermano. Es una obediencia activa. No satisfaga los deseos de su carne. No es una sugerencia, es implícito. No satisfacer a los deseos de la carne. Ahora, ¿qué es ser guiados por el Espíritu, hermano? Ser guiados, y no es nada más y nada menos. Nos van a banear, nos van a banear. Ser guiados no significa recibir impulsos subjetivos desconectados de la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchos hermanos que quieren ser guiados por profetas. Ahí hay un profeta de Dios y anda diciendo esto. ¿Qué onda ahí? Eso no es ser guiado por el Espíritu. ¿Sí? Ser guiado por el Espíritu quiere decir que usted va a recibir una dirección moral conforme ¿a qué? ¿A qué? A lo que tiene en las manos, hermano. La palabra de Dios. Ahí es donde usted puede confiar plenamente y dejarse guiar por lo que dice Dios. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye y os hará saber las cosas que habrán de venir. El ser guiados por el Espíritu, definitivamente, hermano, hermana, te va a convencer de pecado. Más atrás, vámonos al verso 18, siempre en Juan 16:8. Juan 16:8. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahí está siendo guiado por el Espíritu Santo. Vas a ser guiado por el Espíritu Santo cuando empieces a ver el fruto del Espíritu Santo en tu vida. ¿Cuál es el fruto, hermano? Gálatas 5:22, ahí le dejo y léalo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, dominio propio. Ser guiados por el Espíritu Santo te va a capacitar para mortificar
tu pecado, mi pecado. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, vas a vivir. Vas a vivir. Todo es esto, hermano. Y es lo que nos está enseñando nuestro pastor. Esas disciplinas espirituales no están por gusto, hermano. Por eso hay registro bíblico de que Jesús siempre se levantaba muy de mañana. ¿A qué? A echar el tic-tocazo, ¿va? Entendemos ahora por qué es que andamos más en la carne, ¿no? Lectura bíblica, hermano. Solo aquí la venimos a abrir. A los jóvenes siempre les preguntamos, ¿y tu Biblia? ¿O ya aprendieron? ¿O ya la andan instalada en el teléfono? Ya es un avance, hermano. Ya es un avance. Tenemos la esperanza que en Cristo, que Cristo es el que nos libra de esta batalla. Romanos 7:24, 7:23 leamos. ¿Sabes qué? Pablo la pintó bien bonito. Leémoslo desde el 12. De manera que la ley a la verdad es sana y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas Luis Varela es carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero hago, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si no lo quiero hacer, y si no quiero, esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena. ¿Y por qué mentimos, pues? Para eso sirve la ley, los 10 mandamientos. El espejo en el cual usted y yo nos reflejamos. Y de ahí parte el evangelismo. De manera, en el 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El mal está en ti también, mi hermano. Por eso no hay nadie bueno, decía nuestro pastor. 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros.
miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí vemos a nuestro Salvador, aquel que te libra de esta carne. ¿Ves cómo apunta a Cristo? ¿Te das cuenta, hermano, cómo apunta a Cristo? Gracias doy al Padre, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley. Aquí Pablo nos está diciendo, date cuenta que el mal que está en ti, ese es el que te mueve al pecado. Por eso mentimos, por eso fornicamos, por eso tenemos lascivia, por eso gritamos al prójimo, no amamos al prójimo. Y se ven las obras de la carne en nosotros. Pero si has nacido de nuevo, hermano, hoy es tiempo. Hoy es tiempo de que empieces a matar la carne, a hacer morir la carne, a presentar tu cuerpo como sacrificio vivo al Dios santo, porque sin santidad no vamos a ver al Señor, no vamos a ver a nuestro Dios. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen, dice Lucas 11:28. Pongámonos sobre nuestros pies, vamos a orar.